Doctora María Guamán, bienvenida a Betel. Muchas gracias por la invitación. A nuestros hermanos de Betel siempre acudiendo al llamado. A tus órdenes. Muchas gracias, doctora, por su tiempo, y en verdad nos alegra mucho conversar con usted sobre este tema porque existe una preocupación, ¿no? Sobre todo en cómo se está procediendo, ¿no? A nivel judicial en muchos casos en los cuales a la simple denuncia de violencia familiar o violencia de género, inmediatamente los papás, los padres, ¿no? Hablando del progenitor varón, es separado de su hijo. ¿A qué se debe esto, doctora? Bien, en principio decirles, hacer un llamado a todos que nos están viendo y nos están oyendo por estas ondas amigas de Betel, que lo que a mí no me preocupa es el grito de los violentos, de los corruptos, de los que no tienen ética. Lo que a mí me preocupa y nos debiera preocupar a todos es el silencio de los buenos. Entonces, como sociedad civil, tenemos que entrar ya en nuestro rol protagónico y realmente observar estos nuevos fenómenos que mientras no te ocurran a ti, eso no significa que no existan. Y acabas de tocar un tema muy sensible, Manuel, las falsas denuncias que ya están en el argot de los padres en su mayoría afectados. Y esto ocurre a raíz de ¿qué? De que cuando existe un conflicto familiar, no estoy hablando de violencia, un conflicto familiar que va a terminar en una separación o en un divorcio, una de las partes, en su mayoría las mujeres, lo que hacen es generar un ambiente ya de violencia simulado, inventado, y que lamentablemente es patrocinado por un mal abogado. ¿Y qué hace? Instrumentaliza la ley 30.364. Esta ley de violencia de género, que así ya mediáticamente y en las instituciones del Estado se denomina, en la cual se sataniza la figura del hombre, ¿no? Como que el hombre viniese ya desde su nacimiento con la idea de matar a una mujer, con la idea de causarle daño y por ende a los hijos. Entonces, esta denuncia falsa es instrumentalizada en el sistema de justicia por estas personas que obtienen las medidas de protección, que seguramente quienes nos escuchan ya conocen de lo que estamos hablando. Estas medidas de protección, además de ser inconstitucionales porque no permiten que la otra parte pueda defenderse, hacen que este padre, entre comillas, agresor, sea retirado del hogar y sea separado de sus hijos, iniciándose así un tortuoso camino para estos hombres, quienes tienen que defenderse y demostrar ellos con pruebas que son inocentes, cosa que no ocurrió cuando esta mujer denunció, que fue y sin pruebas denunció en la comisaría una supuesta violencia psicológica. Eso viene ocurriendo, estimado hermano. Sí, doctora, y es muy importante mencionar esto porque existe una suerte de chantaje, ¿no? Emocional sobre los varones, ¿no? En ese sentido, porque muchos de ellos no conciben la posibilidad de, por ejemplo, una separación, ¿no? Muchas mujeres no conciben la posibilidad de que el varón se separe, se aleje de ellas por cuestiones económicas, sobre todo, ¿no? Eso lo vemos en los medios de comunicación. Hemos visto este caso de esta modelo, Melissa, no recuerdo el apellido, pero su esposo es un futbolista, ¿no? Que inclusive lo llama y le dice, tú has tocado a mi hija. Y es un caso de la farándula, pero que puede pasar en el día a día, ¿no? Y de hecho pasa, y entonces esto refleja que hay una tendencia al chantaje económico y emocional hacia los padres de familia, ¿no? Papás que anhelan estar junto a sus hijos, pero por este tipo de situaciones no pueden hacerlo, ¿no? Definitivamente, mientras esta situación ocurre en algunas familias y algunas denuncias de padres y hombres que ya están cansados y sale a la luz y necesitan las luces de las cámaras televisivas para que se les visibilice, porque son los invisibles para los ojos del Ministerio de la Mujer, son los invisibles para el sistema de justicia. Mientras eso ocurre en paralelo, existen agendas muy grandes que en nuestro sistema de justicia están totalmente ignorados. Hablo de 2 millones, ¿no?, de niños que son explotados sexualmente en América Latina. Hablo de 150 millones de niños en el mundo que trabajan para que otros ganen dinero a raíz de ese trabajo. Hablo de 1.100.000
no, 1.100, perdón, millones de personas que viven aún en pobreza extrema. 60 millones de abortos que producen, ¿no? Que se producen en el año en todo el mundo. Entonces, hay agendas en paralelo, ¿no? Que el Perú realmente está dejando a un lado y que el ministerio, en este caso de la mujer, no está apuntando como debiera ser. La protección debe ser a la persona, sin distinción de sexo ni edad, significativamente a la población más vulnerable, los niños y los adultos mayores. Entonces, en este escenario de contexto familiar, los niños son los primeros afectados, vulnerados, violentados con una ley perversa, la 30.364, que aleja, los desvincula de su papá en su mayoría y que no permite que hasta que este padre demuestre su inocencia en instancias, hasta que gaste mucho dinero y se desgaste emocionalmente, se vuelva a vincular con este niño. Esto es violencia pura y dura y cruda y está ocurriendo ante los ojos de la sociedad. Y no es posible que no levantemos la voz. Y a quienes están inmersos en estas falsas denuncias, les digo que el único camino que existe ahora, lamentablemente, es que ustedes levanten su voz. Denuncien esas falsas denuncias. Cuando este caso sea archivado en la Fiscalía, lo único que tienen que hacer es denunciar penalmente por denuncia calumniosa. Evidenciar ante el sistema, porque el sistema nunca va a decir que es una denuncia falsa. Nunca. Lo único que te va a decir, proceda usted, abogada, como le convenga. Haga valer su derecho, señor usuario. Pero el daño ya está hecho. Ya no tiene sus hijos. Su honra está por los suelos. Entonces, ¿eso no cuenta? ¿Los hombres en el Perú no cuentan? ¿Qué son los hombres en el Perú hoy en día? Solamente van a ser visitadores, proveedores, la fuerza, la mano de obra en el aparato económico. A eso se va a reducir al hombre. El hombre no tiene derechos, no tiene sentimientos, no forma parte del inicio biológico del ser humano, ¿acaso? ¿Por qué es que se le tiene que separar de esta forma sin investigarlo, sin darle la oportunidad constitucional de defender su inocencia? De frente se le cataloga como agresor y entra al sistema prácticamente en desventaja frente a una mujer que lo único que está haciendo es instrumentalizar la ley. Y con esa falsa denuncia, por favor, está enterrando a las reales víctimas de violencia, a esas mujeres que sí necesitan ser auxiliadas, pero que lamentablemente son rescatadas en bolsas libres. Eso es. Bien, doctora, para ir cerrando, ya nos ha dado el tip, ¿no? Que se puede, digamos, los papás, los varones, podrían adelantarse al hecho de la denuncia, ¿no? Cuando ya hay un chantaje por parte de su pareja o de su esposa, ¿no? Y cuando el chantaje incluye a los hijos, ¿no? Te voy a quitar a mi hijo, ya no vas a ver a mi hijo, voy a denunciar que has tocado a mi hijo o a mi hija. Y eso es triste porque en realidad no podemos tapar el sol con un dedo, que sí existe violencia contra la mujer en todo el país, existen estos casos y son repudiables y ya están configurados inclusive dentro de los términos de tentativa de feminicidio, ¿no? Y hay leyes que están orientadas a proteger, hay un ministerio de la mujer. Y dirán, ¿por qué no hablamos de esto? Porque ampliamente esto ya tiene una agenda ideológica, ¿no? En nuestro país, donde se promocionan los enfoques de género y todo esto que tiene que se mete de contrabando y que en realidad no ha solucionado el tema de violencia contra la mujer, sino prácticamente lo ha exacerbado hasta cierto punto, porque ha generado una suerte de lucha de sexos entre hombres y mujeres, y se ha invisibilizado a la violencia psicológica contra el varón, contra el adulto mayor y contra el niño, ¿no? Que al fin y al cabo es el bien que se debe proteger, ¿no? O sea, el ser humano que tiene que estar en formación y tiene que estar protegido por la ley. Doctora, ¿qué opina usted del cambio de denominación del Ministerio de la Mujer o el posible cambio, ¿no? Al Ministerio de la Familia? ¿De qué sentido tendría esto si no viene acompañado de políticas que en verdad protejan a la familia, ¿no? Quedaría en un nombre nada más. Bueno, yo creo que quien quiere servir al Estado, quien quiere dejar su nombre para la historia en beneficio de la población, no tendría por qué molestarse, por decir algún término, si es que a un ministerio se le coloca un nombre u otro. Definitivamente las agendas que cargan ideología no pueden sentar bases en un Estado democrático como es el de Perú.
El Perú es un país soberano que tiene una constitución política en la cual reconoce la igualdad entre hombres y mujeres. Por lo tanto, debiera en esa línea existir la protección integral del Estado a hombres y mujeres, sin ningún tipo de distinción. La ley está hecha para establecer las sanciones y debiera recaer, ¿no?, en quien incumple la ley, la sanción máxima. Ahora, la realidad de que mujeres están muriendo en manos de hombres que no tienen el razonamiento, que no tienen la salud mental, debiera tratarse en un ámbito, claro que sí, nadie está a favor de la violencia, pero lo que sí estamos observando es que este ministerio, ahora de color lila, lo que está haciendo es sobreponer la agenda mujer con intereses totalmente perjudiciales para los demás, en este caso los hombres, los niños, los adultos mayores, las personas con discapacidad. Y eso se observa claramente en todas las actuaciones, en la forma como se dirige mediante la plataforma del Estado a disminuir la presencia del hombre en la vida de los hijos y en la propia sociedad. Al padre ahora lo denomina cuidador. Ya están ahí las publicaciones, ¿no? A someterlo a un rol de cuidador. Lamentable. O sea, el padre solamente va a ejercer un rol de cuidado, de visita, de proveedor. Entonces ahí está claramente, ¿no? Claramente esa agenda que manejan internacionalmente en la que solo la mujer es quien va a prevalecer. Y es más, creo que ni nosotras las mujeres les importamos al ministerio. Aquí hay una agenda de odio. Aquí hay una agenda de división que se está manejando a nivel internacional y a nivel mundial y que no queremos verlo, que no queremos tratarlo. Bueno, vamos a esperar entonces las consecuencias como las que ahora estamos haciendo. Correcto, doctora, le agradecemos mucho por su tiempo y dejemos de ver a los papás como cajeros automáticos o como guardianes o seguridad, ¿no? De los hijos. Son papás, tienen un vínculo imborrable con los hijos y eso no se puede, digamos, eliminar a través de leyes o de ideologías. Doctora, sus datos de contacto, páginas en Facebook, por favor. Sí, solamente por favor, Manuelito, permíteme decirles a los papás y mamás que nos están escuchando, que nos están viendo, que por favor promuevan la tenencia compartida en un caso de separación o de divorcio. Sus hijos no tienen nada que ver en este pleito, no los cosifiquen. Y sobre todo, no perturben la mente y su corazón con alienación parental, generándoles odio innecesario hacia el otro progenitor. Y lo más terrible también en lo que viene ocurriendo es que están obstruyendo el vínculo. Es decir, cuando hay una sentencia, una conciliación que fija unas visitas, que es mal denominada régimen de visitas, hay padres al otro lado de la puerta y madres que lo que hacen es, no lo vas a ver, no me da la gana que hoy día lo veas. Y eso es violencia. Eso es violencia infantil. Obstruir el vínculo, fomentar odio al otro progenitor innecesariamente y crear falsas denuncias en las que los niños están inmiscuidos con falsas memorias de violaciones o de violencia, es violencia infantil y eso tiene que ser sancionado. Esa es la real agenda hoy en día. Nuestro principal recurso humano, nuestros niños, hoy en día están en estado de emergencia y es el mismo sistema de justicia el que está propiciando esta situación con la desigualdad que tiene promovido. Me pueden ubicar en las redes @doctora Marián o al teléfono 988-036-329. Justicia y equidad. Así tienen que andar las cosas en el Perú. Los niños primero. Correcto, doctora. Muchas gracias por su tiempo. Esperamos conversar con usted en otra oportunidad.